De las cuatro imágenes que ven ahí, un nódulo pulmonar es lo que está abajo y a la izquierda. O sea, se define como una imagen solitaria, sin una explicación específica o sin una causa específica, como un hallazgo coincidental, o sea, que a alguien que se le toma una radiografía por alguna otra razón y se encuentra una lesioncita ahí, inexplicadamente, ¿no? Entonces se define como una mancha de menos de 3 centímetros redondeada, sin otras alteraciones en un paciente asintomático, una radiografía por casualidad. Y como dice ahí, el 75% es un hallazgo. Ay. ¿Dónde se le da? Aquí está. Entonces, nuestro trabajo, siempre que encontremos una bolita así incidental, es hacer un diagnóstico diferencial de lo que pudiera ser. Si es una lesión benigna, no nos debe de preocupar, pero si una lesión maligna, podemos hacer o establecer un diagnóstico en forma temprana. Y el diagnóstico principal que tenemos que descartar es un cáncer de pulmón, y el segundo es una enfermedad metastásica. Y el tercero es que sea una cicatriz o alguna otra cosa. Por supuesto que el trabajo es evitar una cirugía innecesaria. No vamos a llegar a un paciente, abrirle el tórax para saber qué es. Pero tenemos que estar conscientes que si es una enfermedad neoplásica maligna del pulmón, como dice ahí, un T1 menos de 3 centímetros, y si hace una cirugía a tiempo, tiene una alta probabilidad de salir adelante y de tener un pronóstico casi como cualquier persona que no hubiera tenido un nódulo pulmonar. Esto es, que esté vivo los siguientes 5 o 10 años. Y es un porcentaje muy alto considerando el pronóstico que vimos para cáncer de pulmón en etapa clínica 2, 3 y 4. ¿Sí? Donde a pesar del tratamiento el pronóstico es como del 15% a 5 años. Ahí tienen 5 imágenes de nódulos pulmonares, unos benignos y otros malignos. Por supuesto que están en tomografía, pero nuestro primer hallazgo va a ser una radiografía y nos va a llevar a la tomografía siempre. Entonces, tantito repasando, es esta lesión que no tiene bordes regulares a diferencia de esta, nos debe hacer sospechar de que es algo no benigno. A diferencia de esta, que tiene bordes regulares, aunque tiene una imagen en palomita, o sea, está así como. O a diferencia de esta, que está muy bien redondeada y no tiene esticulación, o sea, no está retraído el tejido. Esta sí tiene retracción del tejido y esta tampoco no es tan normal. Y esta, aunque no tenga retracción, pero tampoco está bonita igual que esta. Pero nuestro trabajo es llegar a una conclusión y decir si eso es benigno o maligno. Y para eso necesitamos concientizarnos en qué grupo de edad está el paciente y cuál es su factor de riesgo para desarrollar una enfermedad maligna. Ya sabemos que las enfermedades malignas son más frecuentes en los pacientes adultos. Y entre más edad, entonces aumenta su probabilidad de una enfermedad neoplásica. Entonces, los pacientes de menos de 40 años tienen poca probabilidad, de un 3%, de que ese nódulo sea maligno, pero un paciente mayor de 50 años tiene hasta un 40%, 50% de que sea maligno, o sea, la mitad. Y para eso sirve además la historia clínica. ¿Qué factores de riesgo? ¿En dónde trabaja? ¿A qué se ha expuesto? Su historia de tabaquismo, alcoholismo, toxicomanías, etcétera. O familiares relacionados con una enfermedad neoplásica. Nuestro principal factor de riesgo, el más importante en nuestro medio, no son los asbestos, pero es el tabaquismo. Hay que considerar que 2 a 3 sujetos sanos son fumadores de cada 10 en la población mexicana. En Estados Unidos creo que son 5 o 6 por cada 10. Entonces, cualquier paciente que tenga historia de tabaquismo, sin importar su índice tabáquico, tiene un factor de riesgo. Y como dice ahí, un nódulo pulmonar, hay que estudiarlo. ¿Cuál es su tiempo de duplicación? Entonces, el primero es saber si un paciente tiene una radiografía previa y compararlo con esto. 2, si si el doble o el crecimiento de ese nódulo ha sido en menos de 20 días o ha sido en más de 400 días.
Si ha sido en un tiempo muy prolongado, entonces hay que considerar como un nódulo benigno. Pero si ha sido en los últimos 30 días, hay que considerarlo por default maligno y estamos obligados a descartar que no sea un cáncer. Aquí les puse una anotación, es que algunos tumores malignos tienen un crecimiento muy lento, que son los tumores carcinoides. Si bien ocupan nada más como el 5% de todos los tumores malignos, porque los más comunes que damos son adenocarcinoma, células claras, células grandes y células pequeñas. Pero esa variedad puede crecer en forma muy lenta. Así es que nuestra tarea es, aparte de la historia clínica, buscar a ver si tiene antecedentes radiológicos en su casa o en el archivo clínico del hospital donde estemos. Si es benigno, nuestra conducta debe ser observación, pero si es maligno, debemos llevarlo a biopsia. ¿Qué sería la primera opción? Pues nuestra primera opción hay que buscar qué otras características tiene la tomografía. Y si la tomografía tiene lesiones calcificadas, estamos hablando a lo mejor de una enfermedad benigna. Si no tiene calcificación, pues estamos hablando probablemente de una enfermedad maligna. Dependiendo de las condiciones del paciente, y si tiene factores de riesgo para cáncer, entonces lo debemos llevar antes que una cirugía a un estudio diagnóstico, y el más sencillo sería una toracoscopía. Y ahorita, bueno, ya es más fácil hacer la toracoscopía con estos, como la endoscopía, pero de tórax, ¿sí? Y el objetivo de una toracoscopía siempre va a ser tomar biopsia. La biopsia es la que nos va a dar el diagnóstico. Si el paciente es de alto riesgo, lo primero a lo mejor puede ser una tomografía guiada por una biopsia guiada por tomografía antes de una toracoscopía. Pero si se puede llevar a toracoscopía, mejor, puesto que lo va a ver directamente el neumólogo y va a tomar una biopsia dirigida del tenemos que considerar la opción de cirugía de primera mano, pero quizás no va a ser la mejor opción. Si el paciente no es candidato a cirugía, la lesión está chiquita, ya tiene radiografías previas, no se ha movido, y a lo mejor nos dicen la tomografía que no tiene captación de medio de contraste, no cambia con el medio de contraste, usted tiene poco flujo vascular. Entonces estamos hablando de características benignas. Si es benigno, entonces a lo mejor podemos darnos la libertad de no biopsiarlo y observarlo nada más en el transcurso del tiempo. Esta es una lesión calcificada. Entonces, si tiene un patrón calcificado, está bien redondito, tiene bordes regulares, o sea que no esté así como irregular, no tiene penetraciones, o sea que no tiene rayitas, no tiene retracción del tejido. Entonces estamos hablando de una enfermedad que es muy probablemente benigna. Aquí hay algunas características que están descritas en la tomografía, de cómo pueden ser las lesiones nodulares o el nódulo pulmonar. Y en primer lugar dice una calcificación benigna, ¿sí? Y vean las características. Dice difusa, concéntrica, central, y pudiera tener en forma de palomita, o palomita de maíz. Si la calcificación es excéntrica y reticular, como esto más o menos, entonces tenemos que pensar que puede ser, puede no ser, no es concluyente. Puede tener bordes irregulares, y entonces sí tenemos que pensar bordes irregulares, que esté jaladito, o que parezca estrellita, o que esté todo chueco. Entonces tenemos que pensar en malignidad. Y por último, la densidad del ATAC. La ATAC puede medir si esto es muy sólido. Me voy a regresar. Si tiene la misma densidad que el hueso, o sea, este es hueso, y aquí lo miden con unidades Hounsfield. Si tiene menos de 15 es hueso, y aquí lo vuelven a medir. O bien si tiene una densidad parecida a la grasa, aquí hay grasa. Si tiene una densidad parecida al músculo, o si tiene una densidad muy alta y que cambia con el medio de contraste como son los grandes vasos. Y entonces estamos hablando de un tumor o una lesión que tiene alta captación de medio de contraste y alto flujo vascular, y por default este es altamente probable maligno. ¿Sí?
Aquí hay algunas imágenes y este es lo que le llaman palomita de maíz. A esto le llaman bordes espiculados, como en estrellita. Le dicen bordes, pues irregulares o también, este es en estrella y estos son espiculados. Y esta es la densidad central. Las calcificaciones pueden ser puntiformes, pueden ser centrales y bien localizadas, o irregulares, o esta como en rayitas. Si son estas dos, hay riesgo de que sea maligno, o son signos de malignidad, porque los tumores malignos crecen y pueden obstruir o pueden necrosar el centro del tumor y van creciendo hacia la periferia. Entonces, siempre que tenga un patrón así o así, no hay que no hay que darlo como benigno, tiene que seguir siendo sospechoso. Si tiene un bordes regulares como esto, entonces tiene alta probabilidad de que sea benigno. Entonces tenemos que juntar las características de los bordes y las características centrales de malignidad. Hay una característica que es una imagen granulomatosa. Esa es una imagen en granulomatosa. Un satélite, pues que tenga un ladito, un hijito. Ok, entonces decía que el centro, si es benigna, va a ser heterogéneo, perdón, homogéneo, o sea, de la misma densidad todo. Pero si la lesión es heterogénea, o sea, que tenga una parte que esté muy densa y otra poco densa, otra hiperdensa, entonces hay que pensar también como signo de malignidad. Y esto se debe a una vascularidad irregular. Entonces, otra vez, nuestro trabajo es llegar al diagnóstico o descartar que no sea un cáncer de pulmón. Y ofrecerle el mejor tratamiento al paciente, dado que es una lesión pequeña. Dice acá que los nódulos resecados pueden ser malignos o conforme se van resecando puede disminuir o aumentar el diagnóstico de malignidad en forma temprana. Esta es la que ya habíamos visto y es una probabilidad de que los nódulos sean malignos conforme a la edad y los factores de riesgo. Entonces, otra vez, factores de riesgo, el más importante estaba aquí. El segundo es asbestos. Y yo agregaría ahí algo que sucede en nuestra población, que es el cocinar con leña. Muchas de las señoras todavía en las comunidades cocinan con leña y cocinan por 20, 15, 20, hasta 30 años siguen cocinando, que porque las tortillas saben más sabrosas y esas cosas. ¿Sí? Entonces, no está en los libros como tal, pero apúntenlo por lo menos en alguna revisión mexicana. Cocinar con leña es un factor de riesgo tan importante como el tabaquismo. El otro factor de riesgo es que si la lesión es más de 3 centímetros, tiene que ser altamente, o debemos considerarla como alta sospecha de malignidad. El crecimiento, ya decía que la probabilidad de que esto crezca en menos de 20, 30 días es un indicio de malignidad o de que no estaba hace 6 meses y está ahora. Y las lesiones benignas que tienen un lento crecimiento, pues tenemos que descartar siempre un tumor carcinoide. Entonces, las conductas que tenemos que seguir es, si tiene características benignas, observación, que sería el primer punto, bordes regulares, calcificación difusa, bien consolidado, homogéneo, que no esté retrayendo tejido sano, que no tenga inflamación, que no tenga hipercaptación de medio de contraste. Si tenemos duda o es probablemente sospechoso de malignidad, nuestra obligación es tomar biopsia, ya bien sea guiada por tomografía, por toracoscopía o cirugía abierta. Entonces, ahí están las características de una calcificación benigna, que puede ser difusa, concéntrica, central o en palomita. ¿Sí? Aquí está lo de los
Bordes irregulares, que es más frecuente o altamente sospechoso de malignidad. Y si la densidad es benigna, entonces tiene unidades Hounsfield altos. Si está calcificado, debe tener unidades Hounsfield de 200. Y el nódulo pulmonar fantasma, como dice ahí, es el nódulo pulmonar que puede ser parte de que el chasis esté sucio, o haya sido una mala placa, o a la hora de acostarlo está sucia la mesa, o es un artefacto, no le quitaron toda la ropa, no se quitó la medallita que traía, etcétera, ¿sí? Que es relativamente frecuente de que nada más una radiografía y se quedan aquí la medallita, o trae aquí una medallita que no es de metal, no se ve como con densidad de metal, a lo mejor es de madera y se puede confundir fácilmente con un nódulo pulmonar. Pues ya lo pasamos. Aquí tienen otra, un nódulo pulmonar, ¿sí? De características con calcificación, pero está irregular, lo que hace sospechar que puede hacer una lesión sospechosa de malignidad. Y a cambio de esta, que es una lesión que está captando medio de contraste, aquí tiene calcificaciones, tiene la misma densidad del hueso, pero el centro tiene la misma densidad que un músculo. Y entonces el diagnóstico es que no sea una malformación vascular, o sea, un tumor vascular. Cuidado con eso, porque si lo picamos, pues el paciente va a terminar en cirugía. Claro que es una lesión vascular benigna, pero no debemos de dejarla así pasar. Aquí hay otra lesión nodular, ¿sí? De características malignas, el borde está irregular. No estoy. Y el centro está, es decir, el centro tiene mayor captación, está heterogéneo, ¿sí ven? O sea, aquí tiene una densidad, aquí tiene otra densidad, aquí tiene otra densidad y en el centro tiene otra densidad. Esta es una imagen o un patrón heterogéneo. Entonces, por default, la imagen heterogénea es altamente sospechosa de malignidad. Y segundo, en los bordes. Está pegado a la pleura. El otro punto es esto. Si ven, no vemos dónde se termina el tumor y dónde está la pleura. Eso se le llama que pierde la interfase entre tejido benigno o maligno, o interfase entre tejido pulmonar y pleura. Este otro, que es una imagen espiculada o de bordes espiculados, eso como con piquitos, y las calcificaciones centradas. Entonces hace sospechar de que sea, o alta sospecha de que sea maligno. Eso ya lo vimos. Ahí tienen otras imágenes, que es la misma de hace rato. Y entonces, una imagen así es altamente sospechoso de malignidad, y ahorita ya hay una clasificación nueva que se llama BIRATS, creo. BIRATS. Y entonces hay 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 0 es que no tiene un diagnóstico concluso o que es una imagen que no se puede valorar. 1 es que es benigna. 2 es sospechosa de malignidad. 3 probablemente sospechosa. 4 altamente sospechosa. Y 5 maligna en forma definitiva. Aquí tienen una imagen en forma le dicen de palomita de maíz, de bordes irregulares, pero que no está retrayendo. Esta que está retrayendo el tejido. Esta otra que está completamente irregular, tiene retracción, tiene inflamación, además ahí del intersticio, esa es altamente maligna. Y la última sería esta, que es una lesión espiculada, también altamente sospechosa de malignidad. Esta otra, que si ponemos atención, está muy redondita, tiene la misma densidad que los vasos, ¿sí? Que el corazón, este es corazón, y además aquí tiene un vaso nutricio. Entonces, esto es como dice aquí, es una malformación vascular. ¿De acuerdo? Aquí hay una lesión irregular con atelectasia y está jalando aquí el pulmón. Aquí está jaladito la pleura. Aquí tiene un vaso y aquí tiene otro vaso. O sea, aquí hay algo. Esto es altamente sospechoso de malignidad. Aquí está hay dos lesiones. Es una lesión cavitada, eso probablemente sea infecciosa. ¿Sí? Puede tener secreción de moco, tiene inflamación, o sea, tiene, aquí, esto es inflamación, está espiculada, está abarcando parte de la pleura, y acá hay otra que está espiculada,
pierde la interfase con la pleura y también altamente sospechosa de malignidad. Entonces, esta puede hablar de que tiene infección, pero esta es una lesión sólida completamente. Las dos son altamente sospechosas de malignidad. Podemos llevarlo a algún estudio de tipo PET-TAC, o sea, tomografía por emisión de positrones. Al principio se veían así. Y entonces lo que nos está diciendo es que el resto del pulmón, este es el mediastino, este es un pulmón derecho, pulmón izquierdo, pero esta es la emisión de alta concentración de contraste, que es este, 18 fluoro de oxiglucosa. Y lo que está hablando es de una lesión altamente con alta concentración de captación que traduce malignidad, así. No es el estudio que hay que llevarlo, otra vez un PET-TAC, no es un estudio de diagnóstico, es un estudio para estadificar en todo caso. Entonces, primero tenemos que tener la sospecha, lo llevamos al diagnóstico, y bueno, si tienes muchos recursos, le haces uno de estos, ¿sí? Pero si haces el diagnóstico de cáncer, entonces tu obligación sí sería llevarlo a un PET-TAC para encontrar o para buscar otras lesiones nuevas o metastásicas. Aquí está el nódulo pulmonar solitario clásico con un centro calcificado, ¿sí? Y probablemente benigno. Ok, ahí hay una estadística que está sacada. ¿Qué tanto probable es que sea cáncer? ¿Qué tan probable es que sea una enfermedad metastásica, en rosita? ¿Qué tan probable es que sea un granuloma? ¿Sí? Como decías tú, un proceso cicatrizal. ¿Y qué tan probable es que sea otra cosa? O sea, o una inflamación, o una neumonía, o un absceso, o una lesión vascular. Entonces, en cualquiera de las series, si ven, son muy variables, pero si le ponemos atención a esta, se está hablando que casi el 75% tiene riesgo de malignidad, una lesión nodular no sospechada. Si además el paciente dejó de ser, somos tantito cuidadosos y le empezamos a preguntar sobre síntomas sistémicos, si se le quitó el apetito, si se le quitó el sueño, si tiene diaforesis nocturna, si ha bajado de peso, debe de ponernos en alerta. Si además tiene tos o ha tenido esputo hemoptoico, si tiene dolor, si ha cambiado, si tiene ronquera, si tiene dificultad para tragar o tiene algún otro síntoma, entonces tenemos que pensar que es maligno. Si tiene o encontramos derrame pleural, dolor óseo, ganglios supraclaviculares, principalmente el izquierdo, o el famoso ganglio de Virchow, hay que pensar en malignidad. Si tiene hipocratismo digital, entonces a lo mejor pensamos en un proceso benigno por hipoxia, ¿no? Crónica. Y hay que preguntar o interrogar específicamente sobre datos de síndromes paraneoplásicos. Ya hablamos que el cáncer de pulmón hasta en el 60% puede dar datos de algún paraneoplásico. Llámese, pues todos los que mencionamos la vez pasada, ¿no? Ok, la clasificación, sea un benigno o maligno, y repasando lo de anatomía patológica, ya quedamos que son células escamosas, células grandes, células claras, adenocarcinoma, y está un poquito, este bronquiolo alveolar pertenece a este grupo de adenocarcinoma. Y las células pequeñas que quedamos, que es una entidad que se considera aparte, y que se trata de una forma diferente. Aquí está la sobrevida, y quizás de estos se parecen, excepto esto, vean cómo el cáncer de células pequeñas tiene un pronóstico diferente al cáncer de células no pequeñas. El cáncer de células no pequeñas va a ser más sensible a la quimioterapia y se puede dar o se puede ofrecer más tratamiento con mayor frecuencia. El células pequeñas por sí solo es una enfermedad que es metastásica hasta en el 80 o 90% de los casos, y hasta hace poco su sobrevida era muy pobre a los 5 años. Parece que eso está cambiando gracias a las nuevas modalidades, en especial a la inmunoterapia. ¿Qué tenemos que hacer ante un nódulo pulmonar? Pues hacer toda la batería de estudios, todo lo de laboratorio, descartar tuberculosis, o sea, pedir estudios para VAR, llevarlo, si se puede, a una citología exfoliativa, y a ver, de preferencia, decía por punción, y si no, por
toracoscopía y si tiene derrame, una punción del derrame para estudio. En algunos casos, si está cerca de los bronquios, hay que considerar, me voy a regresar tantito, aquí, una placa. Una broncoscopía, tenemos que considerar, el broncoscopio llega nada más hasta aquí. Este es el bronquio principal y este es el bronquio secundario. El broncoscopio mide, ¿cuánto es esto? Pues como 8 milímetros, ¿sí? O sea, no es un tubito chiquito, no, es un tubote. Y tiene dos canales. O sea, tiene el canal de luz y tiene el canal por donde ve y tiene dos canales. O sea, un canal de ventilación por donde entran y sacan aire o absorben aire y otro que le llaman línea de trabajo. O sea, otro hoyito por donde entra la pincita y pellizcan. Así es que es un tubo de 8 milímetros, el más chiquito, el mejor, yo creo. Los viejitos, los grandes, eran un tubote así de 1.5, 1.4 milímetros. Es que no llega más que aquí, ¿sí? Estas lesiones no son factibles de biopsiar nunca con broncoscopía. Por eso, aquí está, ¿sí era aquí? Aquí debería estar aquí como con un signo de interrogación. ¿De acuerdo? ¿Quién lo va a valorar? Pues hay que mandárselo al neumólogo y decirle, ¿lo puedes biopsiar por broncoscopía? Y te va a decir, no. Bueno, pero ustedes ya saben que no va a llegar porque está muy lejos y está más allá de 2 centímetros del bronquio principal. ¿Sí? O sea, el bronquio principal y 2 centímetros y es el bronquio secundario. Entonces, nuestro trabajo pues tiene que seguir siendo esto y tendremos que aprender e interpretar tomografías para buscar lesiones primarias y también diferenciarlas si son lesiones secundarias. Mucha atención, aquí les puse hígado. Y es que toda tomografía busquen a la hora de hacer los cortes que incluya hígado. Van a decir, pero eso es tóraco abdominal. Sí, pero el diafragma está en forma de cúpula y a fuerza tiene que considerarse la parte de abajo de la cúpula diafragmática. Y eso va a incluir un 40-30% del área hepática. Entonces aprendan a ver también el área hepática, porque si es una enfermedad metastásica ahí van a encontrar. Hasta el 40-50% tienen metástasis en hígado y en pulmón. Ya les puse aquí que la limitación de la broncoscopía y en algunos casos mediastinoscopía. La mediastinoscopía se utiliza básicamente si lo vas a llevar a una toracotomía con fines curativos y te interesa saber si tienes ganglios en el segundo relevo ganglionar. Pues la mediastinoscopía no es un estudio tan fácil, número uno. El mediastinoscopio no es flexible, es un tubo rígido, ¿sí? Es una espadota, tiene un grosor creo que de 2 centímetros, se mete por la escotadura mayor y se hace bajo anestesia general. El objetivo nada más es diagnóstico y en todos los protocolos de cirugía oncológica se consideraba la mediastinoscopía como una pauta para decidir si lo llevabas o no a una lobectomía o no. Actualmente ya con el PET-TAC, pues la mediastinoscopía ya se está haciendo para atrás. Pero aparece en los libros y está bien documentado su valor diagnóstico, por eso lo menciono. Muy importante, ya les decía, hay que saber cuál es la función pulmonar de nuestro paciente. Si es un paciente con intenso tabaquismo, de seguro va a tener disminución en su función pulmonar. Hay que llevarlo a estudios de espirometría. Y el neumólogo que nos diga cuál es su FEBI y cuáles son sus límites. Básicamente para definir si es factible un tratamiento agresivo, principalmente de tipo quirúrgico. Tenemos que tener todas las pruebas de coagulación y hay que investigar sobre todos los datos clínicos asociados a cáncer. En algunos lados o en algunos sitios, además de tórax, de pedir TAC de tórax, piden unos tórax, abdomen y pelvis hasta abajo. En algunos lados nada más hacen tórax y luego hay que hacer un ultrasonido de hígado para descartar que no haya lesiones en hígado. Si tenemos recursos o si tenemos un buen estudio, ya se va a terminar en 10 minutos. No. Ah, sí. Ok. Muy importante
Dentro del laboratorio aprendan a pedir calcio como un indicador de síndrome paraneoplásico o de metástasis ósea. Fosfatasa alcalina que indica no nada más funcionamiento hepático, sino funcionamiento del hueso por resorción ósea. Y los marcadores tumorales. Esto ya lo vimos, ¿sí? El sistema de estadificación del pulmón, ya no lo vamos a brincar, el TNM. Y esto, otra vez, nada más para repasar, los estadios clínicos 1A y 1B, debemos pretender llevarlo a cirugías con fines curativos. El 2B, de bajo riesgo, será candidato a cirugía. El 2B, de alto riesgo, no será candidato a cirugía. Por default, el 2B, el 3A, el 3B y el 4 no son candidatos a cirugía y son llevados a radioquimioterapia concomitante. La cirugía da mejores resultados, decía, en etapa clínica 1 y 2. Lo que estamos buscando no es quitar el tumor, sino extender la sobrevida del paciente. Tenemos que escoger a nuestro paciente que sea apto, que tenga una fracción de expiración en el primer minuto suficiente. Y nuestra cirugía es una cirugía grande, una neumonectomía, lobectomía y la conservadora una segmentectomía. El último renglón es el más importante. Dice, no es adecuado en células. Los cánceres de células pequeñas por default son enfermedades metastásicas. Por default, el 80-90% ya son etapa clínica 4. Así es que se ha considerado que la cirugía no es útil en esta enfermedad. En algunos lugares sí se operan, donde tienen mucha experiencia. Y se hace disección ganglionar mediastinal, con resultados favorables. Actualmente eso está discutido si se debe o no se debe hacer. Los dos elementos terapéuticos, otra vez, es quimioterapia y radioterapia después de la cirugía. Y lo concomitante, o sea, las dos juntas, radioterapia y quimioterapia. Quedan 12 minutos, ¿eh? Pero esto dice que 10. Los pronósticos de sobrevida ahí están. Entonces, para que etapa clínica 1A, este es 1A, que se fue llevado a cirugía y le dimos quimioterapia, son 60% a 5 años. O sea, no todos están vivos. El T2, N0, o sea, una etapa clínica 2A, este es 1 y este es un 2A. Tiene apenas una expectativa de 36%. Este es un 2B, tiene un 34%. A ver, no, este es 1A, 1B, 2A, y este es 2B, perdón. El 2B se baja al 23%, este es 3A y 3B. Y como vean, de 23 se baja a 7, y cualquier ganglio metastásico en el segundo relevo ganglionar sigue siendo un 3B, se baja hasta el 5 y el M1 o metastásico tiene apenas el 1%. Lo que significa es que de este grupo no todos los pacientes van a llegar vivos a 5 años, van a recaer y a morir secundarios a la enfermedad. Me sobraron 10 minutos hoy. ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros?